Dice así, encuentro con la Biblia. Fíjense cómo ya vamos entrando. Esto fue un preámbulo antes. Ya vamos un poquito entrando. Encuentro con la Biblia. ¿Cuál es el don que debemos de buscar en el estudio de la Biblia? Hay un don bien especial que debemos de buscar en el estudio de la Biblia. ¿Sí? ¿Cuál es el don? Quien lo sepa de una vez me lo dice mientras les voy mostrando esto. Fíjense. ¿Cómo es que el católico tiene que acercarse a la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a acercar a la palabra de Dios? ¿De qué manera? Dice que no nos vamos a acercar con los ojos de el teólogo, del científico o del filósofo. No, con esos ojos no nos vamos a acercar a la palabra de Dios, a la Biblia. Entonces, ¿cómo nos vamos a acercar? Con la mirada del creyente, no buscando conocimientos humanos. Fíjense qué importantes estas frases. No vamos a buscar conocimientos humanos en la Biblia, pero entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar la sabiduría del Espíritu. Fíjense Ah, cómo ya respondimos esta de aquí. ¿Cuál es el don que debemos de buscar en el estudio de la Biblia? la sabiduría del Espíritu Santo. Esa sabiduría es el don que debemos de buscar en el estudio de la Biblia. ¿Sí? De acuerdo a lo que ahorita Ajá, estamos ¿y viendo. para qué? ¿Para qué debemos de buscar esa sabiduría del Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para vivir, para saber que me estoy comportando a la manera de Dios. Por eso necesitamos la sabiduría del Espíritu. ¿Para qué? Para vivir a la manera y conforme a Dios, que seamos agradables para Dios. Fíjense, pues claro, en la Biblia viene todo eso. Pero obviamente tenemos un paráclito, tenemos un maestro, ¿sí? Que es el Un Espíritu defensor, Santo, un defensor. un abogado, Precisamente por eso Jesucristo nos dijo que nos iba a enviar su Padre al Espíritu Santo para que fuera nuestro maestro, nuestro ¿verdad? abogado. Nuestro abogado, para que nos recordara y nos enseñara lo que hacía falta, ¿sí? Y para vivir a la manera de Dios. Eso es lo que debemos de buscar, vivir lo que predicamos, vivir a la manera de Dios. Ya después enseñar a los que están a nuestro alcance y ya después defender, ¿sí? La fe del que tenemos de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia. Un conocimiento sapiencial. ¿Para qué quiero conocer la Biblia? Ya lo estábamos viendo, lo vamos a profundizar más, fíjense todavía, ¿para qué quiero conocer la Biblia? ¿Para qué? En el fondo, ¿qué buscamos en la Biblia? Ahorita van a salir las respuestas a estos dos Preguntas. cuestionamientos, Ujú. preguntas. Aquí está la clave de todo. ¿Para qué quiero conocer la Biblia? La quiero conocer para descubrir a Dios, para descubrir a Jesucristo, exactamente, ya lo comentamos, pero ahorita lo vamos, como va estructurado esto, poco a poquito nos vamos acercando a lo demás, para descubrir a Dios, para acercarme a Él y tratar de vivir a su manera, conforme a su palabra, como a Él le gusta, pues, agradable, ser agradables para Él. Es que el mundo de Dios me fascina, me sugestiona y me atrae irresistiblemente. Por eso acudo a la Biblia. Así, este tipo de expresiones nos tiene que hacer decir cuando nosotros nos refiramos a la Biblia. Por eso acudo a la Biblia, porque el mundo de Dios me fascina, me sugestiona y me atrae irresistiblemente. ¿Por qué? Pues es amor hacia Dios. Tengo que conocerlo para poder amarlo, Por eso ¿verdad? acudo a la Biblia. Y Pues aceptar su debemos ahora amor. sí que llegar hasta ese punto de Exacto. decir, me fascina leer la Biblia, me fascina conocer a Jesucristo, me fascina escudriñar, saborearla, ¿sí?
o sea, irme limpiando también de ujú, toda la inmundicia que me traemos fascina cada día. orar con la Biblia. Así es, A ese punto tenemos que llegar. ir llegando, ¿Cuándo? Pues, ¿y cómo lo vamos a lograr? Pues yo creo que empezando. Ahora empezar, sí que como ya empezando, dijimos, y ¿no? ahorita nos va a dar el método, un método paso a paso. Todo lo demás para mí es secundario y me interesa, pero en la medida que me ayude para conseguir esto, que es lo principal. ¿Qué es lo principal? Acercarme a Dios, conocer a Dios, acercarme a Él y tratar de vivir a su manera. En el fondo lo que busco en la Biblia es la vida eterna, ¿sí o no? Sí, por eso nos queremos portar bien, agradables a Dios. ¿Por qué? Porque ahí nos jugamos la vida eterna, Porque todos, aceptarla, ajá, aceptarla, hay que aceptarla. Quiero vivir, quiero ser feliz y estoy convencido de que en la Biblia pueden encontrar el secreto para lograr la vida eterna. Vamos a encontrar el secreto para lograr la vida eterna. yo creo que eso es lo que nos mueve, ¿no? Sí, Una debemos para vida eso. eterna, Sí, tener una vida eterna, encontrar como bueno, encontrar como ese, bueno, voy a decir, a lo mejor está mal, como ese secretito, ¿no? sí, De cómo encontrar, cómo vivir esa vida eterna o quiero vivir esa vida eterna o en la vida. ya estamos. Está Bueno, bien. ahora el texto y yo. ¿El texto qué? ¿Cuál texto? Pues el texto gratuito o el texto qué, el texto sagrado, el texto de la Biblia. El texto y yo. ¿En qué me puede ayudar la palabra para acercarme más a Dios? Pues en mucho, ya lo vimos. Pero ahorita vamos a revisar bien este tema. Primero tengo que ser profeta para mí mismo y después para los demás. Eso lo tenemos claro, nomás que es bien difícil, ¿no? Podemos caer en luego llegar a dar bibliazos a todo mundo y nosotros pues no cumplimos, pero por eso hay que ir poco a poco purificándonos. Y también nos va a dar el método paso a paso. ¿Para qué? Pues para buscar precisamente en la Biblia esa revelación que nos lleve a la vida eterna. Antes que nada, pues tengo que fijarme en el texto, es decir, en las palabras escritas en la Biblia, familiarizarme con este texto, sacarle todo el jugo posible, saborearlo. Eso es rumiar la palabra de Dios, sacarle a la palabra de Dios, al texto, todo el jugo posible y saborearlo para absorber todos los nutrientes. No tengo que irme con la finta imaginándome cosas que la Biblia no dice, ¿no? Como nuestros hermanos separados, que el pastor les dice algo que no dice ahí en la Biblia. Y ya lo Bien, creen y lo lo repiten. creen y lo vuelven a repetir, entonces no, nosotros no podemos caer en eso. Segundo, es importante que lo relacione conmigo mismo. Ahí está la clave. O sea, el texto bíblico, cuando lo vamos leyendo, les preguntaba la otra vez, cuando leemos esa lectura de el trigo y la cizaña, normalmente nosotros, ¿qué pensamos que somos? Pues Trigo. el trigo, ¿no? Pe- O también puede ser de que estamos leyendo o escuchando la palabra de Dios y estamos pensando, le queda a aquella persona. Exactamente. Esto debiera escucharlo fulanita o fulanito, Pues no. pero no dice uno, esta me la aplico para mi vida, para mí misma. Y es, o ¿Sí? sea, Podemos caer en en ese error, ¿no? O en sí, esa tentación. normalmente siempre caemos en ese error, pero por eso estamos reflexionando. Es importante que que relacione el texto bíblico conmigo Conmigo, mismo para ver en qué me puede ayudar. ¿Para qué? Para acercarme más a Dios. Para eso tiene que golpearme, dejarme para mí, golpear por la Sagrada Escritura, por el texto bíblico, para poder acercarme a Dios. No tengo que tomar la Biblia como pretexto para atacar a los demás, descubriendo sus fallas y haciéndolos quedar mal. Primero tengo que ser profeta para mí mismo y después para los demás. No tengo que olvidarme del refrán, médico, cúrate a ti mismo. Por lo tanto, primero tengo que ver en qué la palabra de Dios me puede ayudar a mí
para ser mejor y después tengo que ver en qué puede ser útil para los demás. Claro que sí, ¿no? Tampoco debemos de quedarnos egoístamente con ese conocimiento y esa vivencia de Dios que nos da el texto bíblico, Tenemos ¿no? que compartirlo, ¿no? Exacto, por eso primero para nosotros, una vez que nosotros lo absorbemos, sacamos todos los nutrientes, rumiamos la palabra de Dios, La damos a conocer. la damos a conocer a nuestros más cercanos y luego empezamos a defenderla, como siempre lo hemos dicho. Claro que sí, nada más que estamos reflexionando porque vamos Ir comenzando repasando. este curso. Para lograr esto que estamos diciendo, es oportuno seguir los siguientes pasos y aquí nos los va a dar, ¿sí? Es algo como la lectio divina, el método de la lectio divina, pero pues son algunos pasos menos, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Eh, haz- hacer, por ejemplo, en el Evangelio, leer unas citas bíblicas, ¿sí? Como por ejemplo la que nos debemos de saber bien, Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, Sobre esta piedra o sea, edi- piedra, y sobre esta piedra edificaré edificaré mi mi iglesia. iglesia, y los poderes de la muerte no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el análisis. Bueno, eso es lo que dice. Ahora hay que analizar qué me quiere decir, qué quiere decir. Bueno, que le está diciendo a Pedro, le está confirmando que es piedra, donde va a edificar la iglesia nuestro Señor Jesucristo, le da las llaves del reino de los cielos y todo eso, ¿no? El análisis. Eso es lo que dice. Ahora, pero ahora, el siguiente paso es, ¿qué me dice a mí la palabra de Dios hoy con esta? Bueno, pues que debo de respetar al representante de Pedro, ¿sí? Porque Jesucristo lo dejó para que guiara a su pueblo. Incluso tienen las llaves del reino de los cielos donde yo puedo tener acceso si vivo conforme A la a palabra la de palabra de Dios. Dios. Por ningún motivo tengo que dejar esta iglesia que Jesucristo fundó, o sea, todo relacionado a mí, ¿no? Y más, o sea, más Debo de riqueza, que creer. cada uno tiene su propia reflexión y riqueza en su pensar, reflexión y meditación. Luego, a cada una de esas, en cada lectura, ¿a qué me invita la palabra de Dios? O sea, el compromiso que yo hago, ¿sí? Con esto que estoy leyendo y reflexionando sobre Mateo 16, 18, por decirlo así, ¿sí? ¿A qué me invita la ¿A palabra qué de me Dios? ¿A qué invita? me invita este evangelio? ¿No? Exactamente. Mateo Esta 16 lectura, 18 esta por lectura, sí. ejemplo. Luego, ¿qué me hace decir la palabra de Dios? ¿Qué me hace decir? ¿Qué me hace orar, platicar con Dios? Por eso la lectio divina, pues es la lectura divina, la lectura orante, ¿sí? ¿Qué me hace decir la palabra de Dios? Y entonces, esto se tiene que convertir precisamente en asimilar la palabra y hacer esa lectura orante. Entonces, este es el pequeño método que nos propone aquí el padre Flaviano Matuli, ponerlo en práctica, que si lo pudiéramos hacer, yo lo estoy haciendo, ¿sí? Lo estoy comenzando a hacer también precisamente porque pues es algo sustancioso, es algo que firmemente creo que me va a hacer crecer en el plano espiritual, porque yo esto ni lo conocía, ¿eh? Apenas lo acabo de conocer. Entonces ya empecé, no soy muy diestro en esto, pero ya empecé y están invitados, bueno, para ustedes también a hacer este tipo de análisis, la reflexión, meditación, el compromiso y la oración. Si se ¿Para dan qué? cuenta, en las homilías del Padre o en las homilías, eso es lo que hace. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo analiza. Ahora, ¿qué me dice a mí? O sea, aplicándola, ¿no? A Sí, uno sí, mismo. sí, ¿Y exacto. a qué nos compromete?
Y ya también lo que hace el Padre es orar, orar orar ya por esta lectura, por ejemplo, ¿no? Sí, La hace oración también. no cabe duda que ellos ya dominan todo eso Sí, sin estar explicando, ¿no? Pero como nosotros somos de a pie, no dudo que muchos de ustedes ya lo ya lo hagan. hagan. Pero para los que no lo hacemos, como yo, aquí está, miren, aquí está el método. Entonces seguimos. El texto bíblico, ¿sí? La palabra de Dios, con ello se pueden hacer palabras y frases importantes. Si se trata de alguien que apenas se está acercando a la Biblia o con un niño, bueno, es bueno que empiece a fijarse en ciertas palabras que más le llamen la atención, como el amor, el pecado, la fe, tratando de reflexionar sobre ellas. De las palabras se pasa a las frases cortas. Por ejemplo, se acercó Jesús. No, no todo así como lo que acabo de explicar anteriormente con Mateo 16, 18, ¿no? Sino con pequeñas frases. Se acercó Jesús, se puso de rodillas, etcétera. Lo importante es poder introducir a uno en el mundo de la Biblia en actitud activa para ver qué provecho puede sacar para su vida espiritual, con frases, con palabras y frases importantes. Es como cuando nosotros tenemos un libro por ahí de frases célebres, pero todas esas frases célebres, una vez que tú las repites o las vas teniendo, las vas anotando por ahí, te van dando motivación para que sigas adelante en tal o cual proyecto que tú tengas, ¿no? Pues la Biblia, mínimo, eso es lo que podemos hacer, frases célebres y las pepitas de oro que podemos obtener de la Sagrada Escritura. ¿La Biblia forma al hombre sabio o al hombre culto? ¿Qué piensan ustedes? Pero ya después las vamos a contestar. Ahorita nada más para que reflexionemos. ¿La Biblia forma al hombre sabio o al hombre culto? ¿De qué me sirve descubrir frases célebres en la Biblia? Es lo que les decía. Esas pepitas de oro, en la medida que uno se vaya familiarizando con la Biblia, un inmenso panorama se va abriendo delante de sus ojos. ¿Sí? En realidad la Biblia representa para el creyente una mina inagotable de sabiduría divina. Es tan mina inagotable que luego podemos perdernos en el océano de toda la revelación que tenemos. Por eso sabemos que debemos de ir paso a paso, tema por tema, como nosotros lo hemos estado viendo y como nos los han enseñado nuestros maestros, ¿no? Los magisterios de la iglesia, los santos, los doctores de la iglesia. Acercarnos a la iglesia, a Sí, pedir sugerencia, opinión, a aclarar, a que nos claro, aclaren. ¿Para qué? Para no perdernos en este mar océano. inmenso, en este Sí. océano. Por eso Entonces, está la iglesia en la que debemos de acudir para poder también ser ayudados para interpretar la palabra de Dios. así es. Entonces, esa mina inagotable, ¿sí? Más que formar al hombre culto, va a formar al hombre sabio. Sabio. Y aquí contestamos esta, ¿la Biblia forma al hombre sabio o al hombre culto? Pues al hombre sabio, ¿sí? Lo que nos va a formar y a nosotros también nos va a dar cada vez una gotita más de sabiduría de acuerdo a lo que uno alcance a agarrar, ¿sí? Entonces, mira formar al hombre sabio más que al hombre culto, cuya meta consiste en transformarse en una nueva criatura, es decir, la conversión, ¿verdad? Como San Pablo dice, cada día tiene que haber una conversión en nosotros, a cada momento, no nada más ya una conversión y ya no, no, la conversión sigue Diaria, diaria y siempre. dice noche. Sí, 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 es actualizada. Entonces, en una nueva criatura que piensa y actúa según Dios. Ya ven, tenemos que actuar según Dios, pero ¿cómo? Pues conociéndolo por medio de la Sagrada Escritura. Para lograr esto, tengo que acostumbrarme a descubrir en la Biblia y a coleccionar pequeños trozos o frases. Fíjense lo importante de que esas frases nosotros las tengamos presentes. Y ahorita vamos a ver para frases en diferentes ámbitos para motivación, ¿no?
que me pueden ayudar a reflexionar e ir cambiando poco a poco mi manera de ser. Como hay gente que colecciona frases célebres de distintos autores, ¿por qué yo no tengo que hacer lo mismo con la Biblia? Ahí está lo que decíamos, ¿sí? Frases célebres, pero de la Biblia, frases de sabiduría. Eso nos va a ayudar mucho. Es un pequeño, vamos a decir, una pequeña herramienta o una herramienta muy poderosa que nos están dando aquí, que nos está revelando el Padre Amatuli. Será como coleccionar pepitas de oro que día tras día irán constituyendo y enriqueciendo mi tesoro espiritual. Una de las herramientas, aquí está, una de las herramientas más importantes para ir madurando en el espíritu. Vamos a ir madurando en el espíritu.